¿Por qué sale que se eliminó a David? David, David, David se conectó. Pueden escribir si me escuchan. Sí, profe, sí lo escucho. El resto, Sí, profe, yo la escuché. David ya apareció. Gracias, David, por el sistema te sacó, no sé por qué, pero ya te tenemos de vuelta. Entonces, como les dije la semana pasada, para darles un descanso, para que pudieran estar esta semana más relajados, con todo lo que tenemos en cuarentena, pero bueno, eh, era para que no se sintieran presionados con la exposición. Hoy me toca exponer a mí en en la electiva. Espero que no, yo sé que es tarde, yo sé que uno, bueno, aunque no deberían dormir porque ya me imagino que han estado ocupados en su día a día, entonces espero que el encuentro sea provechoso y que puedan aprender, que esa es la razón de la que estamos aquí en este encuentro virtual. Entonces hoy vamos a hablar de un proceso básicamente que no nos concierne mucho, pero debemos entender, porque si estamos hablando de procesamiento, no debemos obviar qué es lo que está pasando dentro de esos reactores, qué es lo que está pasando dentro de esos procesos, donde vamos a tener extracción de líquido, cómo ocurre esa extracción de líquido, si lo que tengo es procesamiento de gas, cuáles son los procesos, lo vamos a ver de una forma eh, no tan profunda. Los ingenieros químicos, básicamente cuando ven la asignatura de procesos, sí le meten con toda a lo que sería el, el efecto de lo que produce dentro del reactor, cuántas las moléculas de, del gas que estoy procesando. ¿Por qué, Fabio, la autoevaluación está rara? Fabio Sánchez. Y no chatees por el WhatsApp porque estoy en encuentro. Entonces no te puedo responder al WhatsApp. Sí, hay solamente Pues respuestas que yo tengo un tienen valor. problema Hay con otras. eso, que estoy en la ¿Qué mitad del pasó? cuestionario y me saca. ¿No te deja avanzar? O sea, avanzo y me vuelvo, se queda ahí pensando, me vuelvo y me saca. Y me Son 7 calificó algún preguntas. 3.8, pero ni idea. Son 7 preguntas nada más. Bueno, yo reviso y después les cuento. Bueno, Entonces, seguimos con la presentación. Después hacen la autoevaluación. Ahorita esperemos que esta sesión no demore más de una hora, porque una hora tenerlos aquí concentrados es difícil. Yo sé que estamos en casa, hay distracción. Entonces, el rato que estemos aquí, prefiero que estén aquí concentrados en la presentación, ¿sí? Eh, Hoy vamos a ver lo que son procesos de separación de líquidos del gas natural a partir de un cierto volumen. ¿Y qué?
cuáles son las etapas que se debe desarrollar para que esta separación pueda ocurrir. Entonces, en la práctica tenemos dos tipos de separación, que son el uso de agentes de separación de energía, ESA, o el agente de separación de masa, MSA. Son dos tipos de agentes. Entonces, estas tecnologías de separación lo que buscan es purificar la alimentación a un reactor, recobrar los reactantes para reciclarlos, separar y purificar los productos del reactor. Básicamente los procesos de separación tienen que cumplir una función, porque acuérdense que son operaciones y son procesos que van encadenados uno tras otro. Entonces, para poder yo lograr que mi proceso sea eficiente y no tener tantos elementos que a lo mejor me van a encarecer un poco lo que sería el proceso en sí, yo necesito fijar la finalidad de cada uno de estos procesos y cuál es el fin final, que es básicamente vender producto. Entonces, si tengo un procesamiento de gas natural para obtención de líquidos de este propio gas, voy a tener unos procesos alternos que me van a ayudar a que ese costo de procesar ese gas no sea tan alto, porque puedo vender, por ejemplo, el proceso de sulfurización, puedo vender el azufre, del proceso de obtención de... Ay, se me fue la palabra, bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a tener subproductos y esos subproductos los podemos vender en el mercado y así compensar un poco lo que sería el gasto por concepto de procesamiento de ese gas natural. Entonces, como saben, el gas natural es una mezcla de multicomponentes y va a requerir algún tipo de separación. Entonces, vamos a ver lo que son formas de separación, cuáles son la creación de una fase admisible por medio de calor, trabajo mecánico o reducción de presión, que son básicamente los componentes que ayudan a que sea una separación por vía energética, y son los agentes de separación de energía esa. Vamos a tener también una separación por adición de fase, que es el agente de separación de masa, por medio de membranas o barreras, que es lo que hemos visto en los procesos de tratamiento cuando queremos capturar lo que son las impurezas, por adición de fase sólida, absorción, o por separación por campo de fuerza o gradiente. Entonces, este es el proceso de separación. Voy a tener una mezcla que va a ser separada, va a entrar a un reactor y de allí voy a obtener unos subproductos. Un producto 1, un producto 2, un producto 3 y un producto 4. Vamos a definir algunos conceptos. Etapas sería un equipo o parte de este donde se ponen dos corrientes en contacto, las cuales intercambian materia acercándose al equilibrio. ¿Cuál sería la etapa ideal? Una etapa teórica en la que el tiempo de contacto entre las fases sea suficiente para que las composiciones de salida alcancen el equilibrio. Y la etapa real es aquella etapa donde las composiciones salen generalmente cerca del equilibrio. Entonces no tenemos un proceso 100% equilibrado, sino que va a alcanzar o va a tender a alcanzar ese equilibrio. Entonces, los modos de operación es por el tipo de contacto. Contacto continuo, cuando las dos corrientes avanzan en la misma dirección, por etapas, cuando van en dirección contraria, pero van asumiendo etapas, cada etapa van superando etapas. Y modos de flujos de las fases, vamos a tener equicorriente, en una misma corriente, contracorriente y flujo cruzado. El flujo cruzado, más que todo, se usa para los procesos de enfriamiento o calentamiento. Hacemos pasar ese fluido por un proceso de enfriamiento por intercambio de calor. Entonces, separación por creación de fase. Vamos a tener que entra una mezcla homogénea monofásica y esa se va a dividir en dos fases. Puede ser agente de separación de energía, intercambio de calor y trabajo, esa, o puede ser un agente de separación de masa. El agente puede ser parcialmente soluble o ser completamente miscible.
Entonces, los procesos de separación basados en creación o adición de fases, vamos a tener condensación, vaporización parcial. La fase inicial puede ser vapor o líquido. La fase creada va a ser líquido o vapor y el agente de separación va a ser por transferencia de calor, lo que llamamos ESA. Y una aplicación es, por ejemplo, la obtención del amoníaco a partir del gas natural, que es un proceso que vamos a ver más adelante, que les traje un video muy explicativo para que puedan entender este proceso. El flasheo, que es básicamente separación flash o vaporización flash, que entra inicialmente un líquido y la fase creada va a ser un vapor. El agente de separación va a ser por reducción de presión. Y esto se aplica a las plantas desalinizadoras. Cuando yo tengo una planta para crear agua potable a partir de agua salada. Entonces, este proceso forma parte del proceso de desalinización. La destilación, como hemos visto, la destilación entra vapor más líquido y sale vapor por la parte superior y líquido por la parte inferior. Y también el agente de separación es transferencia de calor. Una aplicación es el proceso de creación del estireno. La destilación extractiva, que entra vapor líquido y sale vapor en la parte superior del reactor, líquido en la parte inferior. Y el agente de separación es un solvente agente de separación de masa o un agente de separación de energía. Y en estos procesos se puede ver en el proceso de acetona y creación de metanol. En la absorción tenemos proceso entra vapor, sale líquido y el agente de separación es MSA, que es agente de separación de masa. Y lo vemos en la combustión del CO2. El stripping, entra líquido al reactor, sale vapor y el agente de separación es el agente de separación de masa mediante vapor, y este proceso lo podemos ver en la formación o creación del queroseno. El stripping con el reboiler, que es como la traducción de boiler es... ya les digo cuál es la traducción porque el reboiler es como una palabra ahí compuesta. Entra una fase inicial que es líquido, la fase creada es vapor y el agente de separación es por transferencia de calor. Este proceso lo podemos ver en la recuperación de aminas. La destilación azeotrópica entra vapor más líquido y sale vapor en la parte superior y líquido en la parte inferior. El agente de separador es un catalizador, un entrainer líquido, y lo podemos ver en los procesos de creación de ácido acético del agua. Extracción líquido-líquido es un reactor donde entra líquido, sale líquido. El agente de separación es un agente de separación másico, y lo podemos ver en los procesos de recuperación de aromáticos. Y el proceso de separación de secado, entra al reactor una fase líquida, sale una fase gaseosa, cumple con los dos agentes de separación de masa y de energía, y la aplicación la tenemos en el secado, en los procesos de secado. Entonces aquí vemos lo que sería una condensación parcial o vaporización. El agente de separación es por transferencia de energía, es decir, el ESA, y entra una fase que va a estar compuesta en una parte vapor y una parte líquido. Dentro del reactor va a haber una separación donde vamos a obtener líquidos y vapor. Y el proceso que podemos ver este tipo de separación son los procesos de recobro del amoníaco a partir del hidrógeno y el nitrógeno. Entonces aquí va a haber un video de aproximadamente 9 minutos donde hacen la explicación de este proceso. ¿Escuchan? No, señora, no se escucha. Ya. No, señora, no escucho nada. Ya lo voy a volver a...
No se escucha. ¿No se escucha? No, profe, no se escucha. No, no escucha nada, profe. Está complicado Mándele el envíe audio. el link del video y aquí lo miramos. Sí, voy a compartir el link. Ay,
En la molécula, el material. Bueno, ¿quién me comenta el video? ¿Qué les pareció? Los escucho. O los leo, los que no me... ¿Me escuchan? ¿Qué les pareció el video? Los escucho. Edison, ¿qué querías decir? Pues que el amoníaco para extraer no es muy fácil porque ya que se necesitan dos procesos o más y que pues se necesita en la industria para muchas cosas, o sea, para comercialmente, para el champú, para muchas cosas. Listo, cierto. Sí, allí lo que explicaban que no solamente, la última etapa era la última etapa donde producían con el reactor a alta presión, producían el amoníaco. Pero primero tenían que llevar el metano a una planta desulfurizadora, extraer el azufre, después llevarlo a un reformador para combinarlo en una proporción. ¿Quién se acuerda la proporción que decían por tanta molécula de metano, tanto de vapor? ¿Se acuerdan? No le puse mucho cuidado a eso.
Estoy tomando nota de las personas que participan. Hay una nota del día de hoy, acuérdense que la evaluación es continua. Sí, había una proporción de por cada molécula de metano, habían 3.3 moléculas de vapor. ¿Y a qué Profe, una temperatura? cosita en esto, o sea que es el proceso, yo no lo puedo ver porque pues, el internet acá, pues estoy pegado al teléfono. Esto, o sea que para producir amoníaco, en pocas palabras, es muy, o sea, sería costoso, aunque pues lo necesitamos de todas formas, Sí, ¿no? sí, es uno de los productos eh, que se utilizan Derivados en la más, industria petroquímica, sí. ok, Y justamente a partir del metano es que podemos obtener los subproductos del amoníaco. Entonces, eh, es una forma para que pudieran ver el proceso que eh, transcurre para obtención de amoníaco. En el reformador 1, ¿alguien se acuerda cuánto era la temperatura en grados centígrados que llegaba ese reformador 1? Donde mezclaban el vapor con el metano para vaporizar el metano. Hola, profe. Cuando es por absorción es a temperatura ambiente. Y cuando es por adsorción se utiliza, no, es indiferente la temperatura. La Profe, buenas noches. temperatura en el... En Sí, absorción con D. 700 grados centígrados creo que es. A ver. exactamente, Fabián. Fabián. Sí, en el reformador 1, que era el proceso que salía justamente del desulfurizador, eh, se llevaba a 700 grados centígrados ese metano para vaporizarlo por completo. Entonces se mezclaba con 3.3 moléculas de vapor para obtención de ese metano totalmente vaporizado. Y era a 700 grados centígrados. Bueno, entonces voy a continuar con la presentación. Espero que les haya quedado un pelín claro todos los procesos que conlleva la condensación o vaporización parcial para la obtención del amoníaco. Tenemos otro proceso que es el vaporización flash y es básicamente entra al reactor como líquido y en el reactor ocurre un proceso de separación, el vapor va hacia la parte superior y el líquido hacia la parte inferior. El agente de separación es básicamente por reducción de la presión dentro del reactor. Y tenemos este programa o este link nos va a llevar a un test en vivo para ver si están prestando atención. Es una pregunta que no tiene, bueno, sí debería calificarla. Y esa sería una notica también para el día de hoy. Entonces, si quieren, entren a este link, livebot.com, ya les copio el link, y van a colocar un pin que ya les voy a dar. Aquí no es por tiempo, aquí es básicamente conocer la opinión que ustedes tienen. Entonces van a colocar el pin 42485. ¿Cómo? 42485. Entonces, esta es otra herramienta virtual que nos ayuda a
a verificar si la audiencia está conectada o simplemente se conectó y se fue a ver televisión o simplemente se conectó y fue a chatear. Entonces, la idea no es que nos conectemos por conectar, sino que también participen. Acuérdense que esta es una asignatura electiva. A ustedes cuando se gradúen le van a preguntar, ¿qué viste en procesamiento de gas? Y que uno diga, ay, se me olvidó. Triste. Entonces, pero si van donde Sandra y le dicen, Sandra, ¿dónde está mi mención de gas? A ver, entonces estoy entrando yo. Y la pregunta es, las tecnologías de separación son una de las más importantes unidades de operación encontradas en un procesamiento químico y se realizan con la finalidad de, ¿qué creen ustedes? Las tres opciones, profe, son correctas. Eh, Purificar la alimentación en un reactor, recobrar reactantes para reciclo y separar y purificar los productos del reactor. ¿Y cuál creen ustedes que sea la más importante de las tres? Yo creo que la 3, profe. Bueno, La puedes de La votar. 3, preparar y purificar los Gracias. productos del reactor. Voten y ya, pueden hacer la votación. Entonces, cuando terminen de votar, yo le doy stop y ahí vemos para ustedes cuál sería de las finalidades más importantes que tiene el contar con una tecnología de separación en mi unidad de procesamiento. ¿Para qué? Entonces les voy a dar 5 minuticos más para que puedan contestar. Profe, consulta, ¿es solo una pregunta o se van a colocar más? Solamente una pregunta, esa que vimos ahorita. No, no, ya pueden salir de la aplicación. Los que votaron, ¿no? Los que no han votado, hagan su participación. Ah,
Bueno, continuamos. Cierro el test. Vamos a ver cómo fue la votación. Y la votación indica que un 100% dice que la separación se realiza con la finalidad principal de separar y purificar los productos del reactor. Un 21.7 piensa que es para recobrar reactantes para reciclar y otro grupo purificar la alimentación a un reactor. Entonces, sí, efectivamente, nosotros usamos esos sistemas de separación justamente con la finalidad de separar y de purificar esos elementos que salen del reactor. Entonces, seguimos. La destilación. Los procesos de destilación, entra un flujo vapor líquido, entra en el reactor. En el reactor, la parte superior va a salir la parte de vapor. Ese vapor va a pasar a un condensador y en ese condensador va a haber otra vez formación de líquido, por el cual entra nuevamente al proceso y sigue el ciclo. Mientras que la parte inferior va a salir líquido y vamos a tener como un calentador donde va a ingresar nuevamente para poder extraer la mayor cantidad de fase vapor de esa mezcla. Entonces, el agente de separación es por calor o algunas veces por trabajo. La volatilidad se diferencia a medida que va pasando por cada placa o por cada etapa. Entonces, a medida que voy teniendo mayor volatilidad, ese elemento va a ubicarse en la parte superior, mientras que el choque con las placas va a producir esa condensación y los líquidos se depositan en la parte inferior. Es una técnica ampliamente usada en la industria y básicamente es por múltiple contacto. Entonces la corriente de flujo vapor líquido va a tener esta serie de etapas donde va a entrar en contacto con estas láminas y estas láminas lo que van a provocar es que los líquidos caigan por densidad, mientras que los vapores sigan hacia la parte superior. Tenemos la destilación extractiva, que aquí el agente de separación es másico, pero la entrada igualmente va a ser una fase de vapor líquido donde voy a tener productos y mis productos van a ser líquidos. Vean que aquí el vapor que sale en la parte superior nuevamente va a ser condensado y nuevamente el reingresado, pero el producto que yo voy a obtener es líquido. Entonces, el solvente líquido que voy a utilizar para hacer esta destilación extractiva va a ser un agente de separación másico y por transferencia de calor también. Cuando la volatilidad es muy distinta entre componentes, voy a tener que requerir de mayor etapas. Entonces, mientras más distinta sea la volatilidad entre los componentes de esa mezcla, voy a requerir entonces que las etapas dentro del reactor sean mucho más que las diseñadas. La agente de separación de masa es usada para incrementar esa diferencia de volatilidad y para reducir el número de etapas. Y las pérdidas por este proceso de agente de separación de masa minimiza las pérdidas, es decir, que yo puedo reciclar parte de los componentes que participan en el proceso de extracción. Absorción, como ya lo vimos, es una de las etapas, es un catalizador que va a actuar como un agente de separación de masa. Voy a tener líquido en la parte inferior y vapor en la parte superior. Entonces, este es un proceso que conforma o hace parte del proceso de separación del dióxido de carbono a partir de la combustión, de los productos de la combustión,
por absorción con solución acuosa de una etanolamina. El stripping es el mismo proceso que el anterior, pero en esta vez va a entrar en una fase líquida y voy a obtener separación de vapor y líquido hacia el fondo del reactor, y el agente de separación va a ser por masa. Estos procesos se pueden encontrar en los procesos de obtención de nafta, queroseno, gasoil, algunos tipos de cortes de crudo, de destilación de crudo, en la unidad de destilación de crudo, para remover los elementos más ligeros de esos elementos. Tengo el stripping con reflujo, es el mismo proceso del anterior, entra vapor líquido, voy a extraer vapor líquido por separación de masa. En la parte superior voy a tener recobro de líquidos y vapores, voy a tener el agente de separación para insertar dentro del reactor, o sea que va a haber una recirculación del agente de separación. Y estos procesos los puedo encontrar en la separación de productos de Lion Cooking. Déjenme anotarlo porque Lion Cooking. Ahí sí me corcharon, no sé qué es Lion Cooking. ¿Alguien sabe qué es Lion Cooking? Un segundo. Te estaba llamando Juan Río. Seguimos. El stripping con reboiler, que es como un recalentador, básicamente el proceso es por transferencia de energía y lo podemos ver en los procesos de recobro por absorción de aminas. Destilación azeotrópica, igualmente dentro del reactor voy a tener reciclar el agente de separación de masa, voy a obtener líquido a partir de la condensación de esos vapores y vuelvo otra vez a entrar al reactor con el agente de separación de masa. En el fondo voy a tener una recuperación de líquidos a partir de esa mezcla. Entonces lo podemos encontrar en la separación del ácido acético del agua usando N-butilacetato como agente de entrada para formar un azeótropo con agua. Buena palabra para buscar, ¿qué es un azeótropo? Veo que son términos muy químicos. Sí. Profe, ya sé que es Delayed Cooking. ¿Qué es Delayed Cooking? Es coquificación retardada. Listo. Angélica. Coquificación retardada. Retardada, sí. Gracias, Angélica. De nada. La extracción líquido-líquido, vamos a tener de una corriente de líquido dos procesos de recuperación de líquidos en la parte superior del reactor y en la parte inferior. Vamos a tener un solvente líquido que posiblemente se mezcle dentro del reactor y haga que se produzcan dos nuevos componentes, que va a ser el componente L1 y L2. Y esto lo podemos encontrar en los procesos de recobro de aromáticos. También tenemos extracción líquido-líquido, pero con la utilización de dos solventes que van a estar inmersos dentro del reactor y van a producir estos dos componentes que van a ser totalmente distintos a lo que entró dentro del reactor. Este proceso lo podemos ver cuando se usa el propano y el ácido cresílico. Ya los voy a copiar. Que son usados como solventes para separar las parafinas, los aromáticos y los naftenos. Estos son cadenas, las cadenas parafínicas, aromáticas y nafténicas son las bases
que uno denomina el hidrocarburo. Por ejemplo, el etano, butano, propano son de base parafínica. Es decir, que los enlaces son simples y son lineales. Mientras que los aromáticos son los enlaces dobles, pero que forman como una especie de hexágono, pero esos hexágonos a su vez no están unidos con un enlace simple, sino que están unidos con un doble enlace, y por eso es que es el característico hexano con el redondito dentro, que lo que quiere decir el redondito dentro es que hay enlaces dobles en sus carbonos. Y los naftenos también son los hidrocarburos de base nafténica, que son los isooctano, isohexano, que también formas cíclicas, es decir, que forman como un hexano, pero ese hexano ya no es como el aromático que tiene el redondo o el círculo adentro, sino que estos hexanos van a ser enlaces simples. Y por lo general son los isooctanos, isopentano, isohexano, y llevan el prefijo iso. Entonces, se usa este tipo de extracción para separar lo que serían las bases aromáticas, nafténicas y parafínicas. La cristalización es igualmente, entra líquido, va a haber solidificación y vamos a tener también fase vapor y fase líquida. Entonces, de líquido vamos a tener las tres, como producto, tres fases: vapor, líquido y sólido. Entonces, un ejemplo de cristalización es cuando se cristaliza el P-sileno a partir de una mezcla de M-sileno. Acuérdense que P y M deben ser la posición de los isótopos de la molécula. Entonces, por eso es que tienen nombres distintos. Y el agente de separación es por transferencia de calor. El secado, que es uno de los procesos de separación, básicamente en contracorriente vamos a tener un intercambiador de calor aquí que me imagino que va a suministrar la suficiente temperatura para que ese líquido pase a ser sólido y esos vapores sean recolectados dentro de otra corriente dentro del reactor. El ejemplo de ello es para remover el agua del polivinilcloro con un aire caliente en un lecho secante de fluidos. Entonces, el agente de separación es por calentamiento, es por transferencia de calor. La evaporación, igualmente, vamos a tener un reactor donde va a entrar líquido y voy a tener salida vapor líquido, pero por proceso de evaporación. Ya vemos aquí como hay una especie de equipo de calentamiento dentro del reactor. En los otros procesos siempre veíamos que el calentador estaba ubicado en la parte externa. Aquí el calentador está dentro del reactor. Y un ejemplo de ese proceso es la evaporación del agua a partir de una solución de urea y agua. El agente de separación es por calor. De sublimación, igualmente voy a tener vapor, un calentador dentro del reactor, pero voy a tener un producto sólido y un producto gaseoso en la parte superior. Entonces, el ejemplo de este proceso es el recobro de anhídrido ftálico de un gas no condensable. Entonces, este es un proceso de sublimación. Extracción de líquidos, de sólidos, también lo podemos tener este proceso, y es básicamente entrada de líquidos y sólidos dentro del reactor, y subproductos van a ser líquido, que no va a ser el mismo líquido que entró, y el sólido en la parte inferior. Esto es un ejemplo de esto es la extracción de sucrosa, que es como la sacarosa, la sacarosa de
de las frutas a partir del azúcar con agua caliente. Entonces, el azúcar de las frutas yo la obtengo justamente mediante este proceso. El fraccionamiento espuma, que también entra dentro de la fase, dentro del reactor una fase líquida, vamos a tener también una fase de vapor que va a ser nuestro elemento, nuestro agente de separación de masa. Y en la reacción de estos dos elementos vamos a obtener un vapor, otro subproceso donde vamos a obtener un vapor y un líquido en forma de espuma. Y en el fondo vamos a tener los líquidos, obviamente, del primer reactor. Entonces, el agente de separación va a ser la formación de las burbujas de gas, que es mi agente de separación de masa. En este ejemplo de ello es el recobro de detergentes a partir de soluciones de desecho, de waste solution. Y este es básicamente un resumen de todos los procesos que vimos, cuál es el común denominador de todos ellos, la forma más simple y cómo estos procesos van a utilizar, por ejemplo, elementos externos que serían condensadores, calentadores, bombas cuando tengo en el proceso algún tipo de líquido y necesito recircular ese líquido dentro del reactor, intercambiadores de calor. En este, por ejemplo, que es un condensador evaporador, voy a tener una válvula de expansión, un proceso anexo, donde voy a tener el tratamiento de esa corriente de vapor. Voy a tener un compresor que me va a aumentar la temperatura y la presión, y luego voy a tener una válvula de expansión y el proceso va a ser cíclico. Justamente estos vapores son para condensación de los líquidos. Condensar ese vapor otra vez al líquido y que vuelva otra vez el ciclo. Aquí en este proceso voy a tener también un tanque flash donde voy a tener líquidos en la parte inferior y vapores en la parte superior. Esos vapores van a un proceso de compresión, luego una expansión y vuelven otra vez al tanque flash. Esto es para la obtención de la mayor cantidad de líquidos que yo pueda obtener de ese flujo que ha entrado a ese tanque flash. Y nuevamente aquí tenemos otra configuración donde el producto va a ser lo que tenga en el fondo de esta columna y también igualmente el vapor va a ser reinyectado y vamos a obtener la mayor cantidad de vapores o gases que salgan de ese componente que ha entrado en la torre. Y aquí está explicado básicamente el paso a paso. El primero, que era el más sencillo, proceso de separación de una sola columna, cuando tenemos un elemento, una fuente donde va a entrar elemento vapor líquido, la volatilidad relativa entre esos dos componentes a separar es muy grande, entonces voy a tener una torre de mayor dimensión. La recuperación de un solo componente sin tener en cuenta la separación de los otros componentes en uno de los dos productos. Solo debe haber una separación parcial. Vean que las separaciones parciales están aquí. Y un ejemplo común de esto es la separación de gases como el hidrógeno y el metano de los aromáticos. Entonces, esto es todo lo que les traía para hoy. Espero que la semana que viene podamos continuar con nuestra asignatura ya con la exposición de ustedes. La semana que viene nos va a tocar exponer compresión. En el aula virtual ya les coloqué el archivo y es justamente continuando con nuestro proceso de
procesamiento de gas natural. Aquí vamos a ver lo que sería el proceso de compresión, que ya lo vimos, que es uno de los procesos dentro de nuestra etapa de procesamiento. Entonces, no voy contando cuántos ítems habían, pero creo que son 4.4.4.5, 4.6. Entonces hay 6 puntos para exponer. Por ejemplo, este tipo de cosas es bueno que le expliquen cómo yo, por ejemplo, puedo para una compresión de un solo pistón, cómo debería ser la potencia, cómo debería ser la frecuencia de esos pistones para un compresor reciprocante. ¿Que mucha ecuación? Sí, porque toca ver las ecuaciones. Porque, por ejemplo, cuando usted le diga calcule la eficiencia térmica de una turbina de gas que tiene una tasa de calor de 8.500 BTU por HP sobre hora, la eficiencia térmica de este compresor reciprocante es de tanto, incluye la conversión de energía, etcétera, sepan de lo que se está hablando. Entonces, yo les dejo el documento para que ustedes mismos escojan cuál es el punto que van a exponer. Y si no se acuerdan mucho, recuerden que esto ustedes lo tuvieron que haber visto en termodinámica. Lo que era trabajo, lo que era calor, la ecuación de la energía, que va muy ligado a lo que sería el funcionamiento de los compresores. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, No, entonces señora. para la semana que viene, entonces, nos vemos por este medio. Los espero a las 8 de la noche y las personas con las que tengo, las que participaron hoy en el box voting, me imagino que aquí me va a salir quiénes fueron los que participaron, así que ahí tomaré en cuenta esa participación, ¿sí? Para la semana que viene, por favor, hagan su exposición, divídanse los puntos y cualquier cosa, si tienen alguna duda, me comentan, ¿sí? Profe, ¿por Entonces, qué no repartimos de una vez los puntos? Porque después Exacto, vamos profe, mejor repartir los preguntando. puntos ya para no generar confusión después, ¿no? Repártelos tú, profe, con Claro, esos después todos bots, vamos a... bueno, por entonces el favor. Sí. punto 4, sí. El punto 4.1 habla de la introducción, de la importancia, nada más tiene, sí, una hojita. El 4.1 lo puede hacer una sola persona. ¿Quién se ¿No lo ofrece? hacemos de a grupos, profe? Ah, sí, lo pueden hacer de a grupo. Pero un Sí, es grupo como nada mejor más porque haga igual el está un poquito los 4. temas, pero igual. Bueno, el grupo 1 que haga el punto 1 y el punto 2 más el ejemplo. El punto 4.2.1 y el ejemplo. Grupo 1. El grupo... Ah, no, es que van a tener que hacer los dos problemas. Entonces, grupo 1, 4.1, 4.2, 4.2.1 y 4. Y los ejemplos, perdón. Lo voy a ir anotando. Grupo 1.
4.1 y 4.2.1 más los ejemplos 4.1 y 4.2. Grupo 2, 4.2.2, el ejemplo 4.1, 4.3, perdón. (4.2.3) y el ejemplo 4.4. Ojo que el 4.2.3 va hasta aquí, no hasta el ejemplo, no hasta aquí, sino hasta aquí. El grupo 3, 4.3, hasta 4.4, Yo explicaría ese como incluido el grupo pro, ejemplo. 4-3. Profe, qué pena la preguntica, pero ¿cuál es el grupo de cada cual? O sea, yo sé quiénes son mis No, yo compañeros de estoy grupo. diciendo grupos. No, No pero, o sé, yo... sea, nosotros que, porque, digamos, porque nosotros, hasta donde tenemos entendido, nosotros somos el grupo 3. No sé. No, ella está Ah, simplemente pero es que dividiendo no hay por número de orden, grupos, no no hay que sea orden. el Ah, grupo ok, Sí, 1, ni el sí. grupo 2, ni O el listo. grupo sea, 3. yo no he denominado grupo 1, son estos, no. O sea, el No, sí. grupo, un grupo cualquiera, no sé, el que quiera, puede tomar, yo lo estoy ordenando por grupos. Sí, pero No pues, digo sí, que, como ya veníamos manejando el tema de los grupos en el anterior corte, entonces era pues como para seguir el lineamiento anterior. Profe, ¿cuáles son los temas del grupo 3? Para el grupo 3. para el grupo 3, el 4.3 a 4.4. El Que ya la había escogido. 4.4, vamos a dejarlo hasta 4.5, es que son muchas fórmulas. Bueno, el grupo 4 va a exponer desde 4.4, capacidad y poder de cálculo, hasta 4.2. Y el grupo 5 va a exponer desde 4.2 hasta allá, 4.5 y 4.6. Consideraciones ambientales. ¿Sí? Entonces lo voy a anotar aquí. Grupo 1 o los voluntarios del grupo 1, 4.1 y 4.2.1, incluidos los ejemplos. Grupo 2, Profe, una cosita, ¿será que 4.2. nosotros podemos escoger el último punto, el 4.5, Sí, si no estoy mal? sí. Ok, somos Fabio, Carlos y Giovanni. Para que otro grupo no vaya a agarrar, es que agarramos el 5 y no sabíamos. Ya ellos están avisando que van a agarrar el último punto. Grupo 3.
de 4.3 a 4.4. Y grupo 4 de 4.4 a 4.4.2. Y grupo 5, 4.2, 4.5 y 4.6. Listo, entonces nos vemos la semana que viene. Si quieren, cuando se pongan de acuerdo, escriben en el grupo. Nosotros somos el punto, ya por ejemplo, el grupo de Arturo, ¿no? Eligió el punto 5. Grupo 5. Profe, No. nosotros, Juan Desde Esteban Carlos, y Giovanni y Fabián. Fabio. Juan Carlos, Esteban Giovanni, Fabio, Fabio. grupo tres, Y profe. Mauricio. Somos el grupo 5. O sea, Carlos, Giovanni, Fabio, Fabio Naranjo y mi persona escogimos consideraciones ambientales. Si no estoy mal es el El último 4.6. punto, grupo 5. Sí, 4.6. Sí. Bueno, no solamente el 4.6, el 4.5 y el 4.4.2. ¿Punto 2.2 Profe, o punto nosotros, 2 solito? Desde requerimiento. 4.4.2. Ok, desde requerimientos Desde de poder, de energía. Desde acá. sí, Ok. desde aquí. Desde requerimientos de energía, ¿verdad? Ajá, requerimientos de Listo, profe, energía. gracias. Sí. Bueno, entonces ahora sí los dejo. Nos vemos la semana que viene y estamos en contacto vía WhatsApp. Mabel, Dime, necesito una tutoría de de la otra electiva. mañana te puedes conectar Sí, claro. un poquito antes de las 6. Listo, perfecto. Mañana tenemos exposición. No, mañana creo que hay un ejercicio, ¿no? No, ya lo subimos, ya se lo mandamos al correo a la profe. Sí. Mañana no, la profe no dijo temas, dijo solo el ejercicio, Entonces no dijo nada más. me toca exponer entonces. Bueno, listo. Entonces mañana nos vemos en la otra electiva, los que están en la otra electiva. Bueno, entonces hablamos. Saludos. Que pasen buenas noches. Chao. Bueno, chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias.